Queremos saludarle a todos y darles la bienvenida a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Hoy nos encontramos acá con Adrián y con Andrés. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este repaso. Bien, Dani, gracias a Bien, bien. Dios. Contento de estar aquí con ustedes para poder hacer un repaso de esta lección tan interesante. Sí, además que es algo que nos alimenta mucho, que nos ayuda a comprender un poco más a nuestro Dios y el deseo de su voluntad. Miren, yo salí con muchas preguntas después de la lección de esta semana, con muchas cosas. Y creo que es bueno iniciar por una pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? Y pensaba en qué se necesita para conocer a una persona. ¿Qué creen ustedes que se necesita para conocer a alguien? Creo que lo más importante es tiempo. Tiempo, sí. A veces se necesita eh, relación, se necesita información, se necesita muchas cosas, pero principalmente es el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de conocer a una persona, un amigo, a un familiar, pues, o a la pareja, pues sabemos que tiene que haber una conexión cercana, tiene que haber una comunicación total para poder conocer a alguien. Inclusive se dice que las parejas, algunos dicen que no se acaban de conocer, ¿no? Eh, pero cuando llevamos todo esto al ámbito espiritual se vuelve mucho más denso el asunto, porque la primera pregunta que sale es, ¿conocemos a Dios? Y solo hay dos respuestas, ¿sí o no? Sí, aunque cuando se hace esa pregunta uno como que dice, Dios es demasiado grande, ¿no? Conocerlo, llegar a conocerlo es algo que quizás dedicaremos toda nuestra vida intentando conocerle. Eh, Quizás como lo que hablábamos, conforme pasa el tiempo, uno se acerca un poquitico cada vez más a ver cómo es Dios. Algo que con lo que yo pude comparar digamos, el hecho de conocer a Dios es que muchas veces nosotros conocemos a una persona, pero para conocerla generalmente compartimos tiempo directo. Muchas veces de pronto distinguimos, llamamos distinguir a una persona por la perspectiva, por los comentarios que nos hacen otras personas, ¿sí? O sea, como que nos hablan de esa persona y nosotros nos hacemos una imagen de esa persona, ¿sí? Es diferente eso, el hecho de cuando alguien me cuenta algo acerca de una persona y yo me hago una imagen, a cuando esa misma persona comparte tiempo conmigo, esa misma persona habla conmigo y se presenta como tal. Entonces, en el ámbito espiritual, yo lo veía como, ¿quién más puede darme el conocimiento de quién es Dios que Él mismo? ¿Sí? O sea, es Él el que nos revela quién es Él y cuál es su carácter. Eso me lleva a pensar en algo y es que muchas veces lo que dices, Andrés, es muy cierto, ¿no? A veces conocemos a Dios por lo que otras personas nos cuentan o por lo que un pastor predica o cree mencionar acerca de Dios, pero realmente lo que debemos hacer para conocer a Dios es pasar tiempo con Él y buscarlo directamente de la fuente. Es el gran dilema si conocemos a Dios o conocemos cosas de Dios. Y ahí es donde cambia sustancialmente el asunto, porque podemos conocer cosas de Dios, podemos conocer aspectos de Él, pero si no lo conocemos a Él, no interesa. Y miren, ¿saben por qué es importante este tema? Porque yendo a la Biblia, en Juan 17:3, yo creo que nos da la importancia o la relevancia de conocer a Dios. Porque hay gente a la que uno no la conoce y pues no pasa nada, puede seguir la vida. Pero lo importante de conocer a Dios, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo veo acá un requisito em, para tener la vida eterna, que es la meta a la cual queremos llegar todos, ir a morar con Jesús por la eternidad. Esa es la vida eterna. Pero para eso tengo que conocer a Dios y pues a Jesús. Si yo no los conozco, o si conozco poquito, o si solo conozco cosas de ellos, no voy a llegar allá. Y es por eso que es tan importante poder conocer a Jesús. De hecho, cuando
Hay un texto que me gusta mucho y lo uso para cuando me preguntan cuál es la voluntad de Dios o cómo generalizar la voluntad de Dios, ¿sí? Y yo lo encierro en un versículo que es Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4, que dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos, lo que Daniel decía, llegar a la salvación, y vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y lleguemos al pleno conocimiento de su carácter. Eso también me lleva a pensar en Lucas 14:8. Y lo menciono porque muchas veces a mí me ha pasado que en algunos lugares, por ejemplo, la gente dice, el doctor Ballén va a ir a dar una charla a tal lado o va a ir a tal iglesia. Y pues no sé si es que mi apellido es de abuelito o alguna cosa rara, pero cuando uno llega allá dicen, ay, ¿usted es el doctor? Yo me imaginaba un señor mayor, gordito, más así. Entonces, eh, a veces poder llegar o sea, por lo que uno escucha o por alguna impresión que uno ve, uno puede llegar a confundir cómo es el carácter de Dios o quién es Dios. Juan 14:8 nos menciona algo muy interesante, porque uno de los que estaba con Jesús le dijo, y fue Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Menciono esto porque la figura que tenían o conocían de Jesús, de Dios, antes de que llegara Jesús, era un poquito diferente a cómo llegó Jesús a mostrar realmente quién era Él cuando llegó a la tierra y actuó de acuerdo a sus creencias, mostrando el amor y la negación de lo que era el carácter de Dios. Porque si uno hace una comparación en el Antiguo Testamento, uno ve que había un Dios como un poquito fuerte. Sin embargo, Jesús llegó a mostrar un Dios totalmente de amor. Y unir esas dos cosas, pues es interesante. Sí, y si a Felipe le costó entender y eso que estaba con Jesús, ahora qué tanto más nos puede pasar a nosotros eh, que no conocemos ni siquiera a Jesús o que no lo conocimos así físicamente, no lo hemos visto. Miren, y es que toda esta, todo este tema llega a un punto y un problema, y es que hablábamos que todo en el mundo, todos los males, digamos que todo lo difícil en el universo, no empezó como tal con el pecado, con la mentira y eso, no. Todo empezó con un concepto erróneo de Dios. En el Edén, la serpiente, vimos en la lección que le dice a Eva una verdad a medias. No es que Dios no quiere que hagan esto porque es que Él no quiere que ustedes se parezcan a Él. Es que Él les está escondiendo algo. Y fue una mala imagen de Dios la que desencadenó varios asuntos. Y siempre es la tarea del enemigo estar sembrando la duda y estar sembrando ese mensaje de que Dios, de ocultar el verdadero carácter de Dios, el verdadero propósito de Dios. Y es que no hay nada más efectivo que ocultar o tergiversar las cosas a negar su existencia. No hace tanto daño el ateísmo como la religión tibia y sin compromiso. Eso sí confunde, porque cree uno que está cerca a Dios. Y es el problema que tenemos hoy en día, de que muchas personas se alejan de Dios porque tienen una visión distorsionada de Él. Sí, pues eso suele pasar, ¿no? Que nosotros en nuestra mente podemos llegar a generar un concepto de Dios de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Entonces, a veces pensamos o nos casamos con ese pensamiento de que lo que creemos que es Dios, así es, o lo que una persona nos dice, o por ejemplo, el caso típico de que vemos que un cristiano actúa mal, entonces se juzga a todos los cristianos a partir de ahí y a Dios en el que creemos, o en el que se cree. Entonces, la labor de Satanás desde el inicio, no solo desde el Edén, sino desde antes del Edén, fue decir que el carácter de Dios era un carácter malo, o era un Dios injusto que quería pues
todo para él y su beneficio y no para sus seres creados. ¿Saben? Algo que vi recientemente y fue que hace pocos días se celebró la Semana Santa a nivel mundial y el catolicismo, digamos que presentan muchas como desfiles y en los cuales muchos se martirizan, se castigan a sí mismos con púas, veía que se ponían cactus en las espaldas, El Vía Crucis. exacto, haciendo el Via Crucis y demás, y, y reflexionaba acerca de que muchas veces es por cultura, o sea, esa tergiversación del carácter de Dios eh, se hereda de generación en generación, y eso muchas veces es difícil de romper ese ciclo en el que una persona crece en una familia con ciertos aspectos culturales religiosos y, y se quedan aferrados a esa imagen errónea de Dios eh, que dice que puedo obtener el perdón de mis pecados a través de el sufrimiento que yo estoy viviendo, ¿sí? Y es algo que no hace parte del carácter de Dios. Entonces muchas veces también es por cultura y sobre todo en este país se ve muchísimo, mucha influencia de la cultura en eso. Sí, miren, todo recae a que muchas veces la percepción que tenemos nosotros de Dios no es la correcta porque no buscamos la información donde la tenemos que buscar. Siempre nos pasa, y yo creo que en diferentes lugares llega gente que dice, o va uno a preguntar por qué se ha hecho, bueno, la historia, la anécdota de la mujer que llegó a la casa y cuando se casaron le servía el plato al esposo, y cuando hacía pescado, pues le servía el pescado sin la cola y sin la cabeza. Y entonces siempre se lo servía así y él decía, venga, qué raro, ¿por qué me sirvo el pescado así? Y dijo, pues no sé, así me lo enseñó a hacer mi mamá, siempre lo sirvo así. Y cuando, ¿pero por qué? Fue, y le preguntó, mamá, ¿y usted por qué me enseñó a hacer el pescado así? Y dijo, no, pues porque así me lo enseñó a hacer mi mamá, su abuela. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Y fueron a la abuela, y abuela, ¿y usted por qué se lo enseñó? No, pues así lo hacía mi mamá. Y la bisabuela todavía estaba viva. Y le preguntaron a la bisabuela, ¿y usted por qué hace el pescado así? Digo, ah, no, porque es que nosotros solo teníamos un sartén pequeño, no teníamos más sartenes, entonces no cabía el pescado y tocaba recortar. Y muchas veces nuestra vida espiritual termina basada en eso, termina basada en un sermón que escuché del pastor X, en una charla que tuve con un anciano de iglesia, con un hermano, y no sustentamos y no conocemos realmente a Dios porque no abrimos la Biblia para estudiarla. Y ese fue uno de los grandes problemas, o siempre ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad, que Satanás intenta confundir. Uno pesca en río revuelto cuando no hay bases ni hay fundamentos. Y creo que la lección nos habla de algunas características importantes de Dios, de las cuales tenemos que hablar un poquito para conocerlo un poco mejor. Sí, entre esas encontraba en la lección que Dios tiene algunas características que lo hacen destacar y que lo hacen pues, ser único, y entre estas es su santidad. ¿Sí? Dios es santo. Y buscando el tema de santo, existen, por ejemplo, la Biblia nos llama a nosotros que debemos ser santos, ¿sí? Y el significado de santo para Dios se aplica de otra manera. Para nosotros la santidad es un poquito difícil de alcanzar, pero se centra más en que somos apartados, ¿sí? Santidad igual a ser apartados por Dios. Sin embargo, para el término de santo a Dios, eh, lo pone en una categoría de que es un ser que es absolutamente diferente, ¿sí? Lo coloca en una categoría de que Él es moralmente perfecto. No hay nada de pecado en su ser, en su vida, en quién es Él. Y que no hay nada que se le compare a Dios, ¿sí? Entonces esto lo hace ser un ser 100% santo. Entonces, ¿qué pasa con un ser santo cuando se acerca a un pecador? Lo vemos en las diferentes historias de la Biblia, que cuando Dios se acercaba a sus seres creados, siempre había como un momento de Miedo, tensión, sí, ¿cierto? miedo, temor, terror, Siempre, pánico. exacto, siempre pasaba algo como que, bueno, sí, había que quitarse las sandalias, en el caso de Moisés,
o a veces siempre había algo que limitaba a ver a Dios como tal, pero sin embargo, esto pasa porque nosotros estamos llenos de pecado, ¿sí? Y el ser santo, la santidad de Dios no convive con el pecado. Eh, entonces, ¿qué hace la santidad de Dios en mi vida? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Y leyendo ese tema yo me ponía a pensar que muchas veces en la carrera de nuestra vida espiritual y de llegar a tener santidad o a ser santos como Dios lo menciona, uno entre más se acerca a Dios, como que uno siente que más le falta, ¿sí? Y ese es el resultado natural de una persona que se está acercando a Dios. ¿Por qué? Porque imagínense comparar nuestro ser, nuestra vida, lo que pensamos, todo, al acercarme a Dios, a un ser que es 100% perfecto, pues todo lo que yo tengo que está en desorden, porque podemos llamarlo así, pues se muestra y me señala como que, oiga, yo debo acercarme a ser más santo, a ser más parecido. Entonces, mi vida se contrasta muchísimo con este ser santo. Entonces, esa es una de las características de Dios, su santidad. Eh, Miren, hay una pregunta que vale la pena mucho hacerse en esto, porque vemos que en la Biblia hay varios ejemplos de personas que se acercaron a Dios y la reverencia que tenían era de otro nivel. El pueblo de Israel, cuando el sacerdote estaba en el santuario, el nivel de respeto que tenía era otro, era total, ¿no? Y vemos que con el paso del tiempo y también en nuestra vida, a veces nos damos cuenta que Dios es santo, pero si Dios es santo, ¿por qué a veces nosotros vivimos como si eso no importase, como si ese concepto no estuviese, ¿no? Y todos tenemos ciertas cosas que normalizamos en nuestro día a día, inclusive en la iglesia, o inclusive en nuestra vida espiritual. Estar haciendo el culto y llega un mensaje y uno, venga y cojo y contesto. Estar uno haciendo su devocional personal y que alguien le hable y uno, sí, y desviar la atención de lo santo, de la relación con Dios, o el solo hecho de estar en la iglesia y tener la liviandad, porque todo lo hemos hecho de contestar un mensaje, de mirar el celular, de entonar una conversación, de hacer una risita, de hacer un chistecito, porque nos pasa a todos, ¿no? Entonces yo digo, no sé ustedes cómo ven eso, o sea, se nos desdibujó el panorama, se nos hizo paisaje, como dicen por ahí, la santidad de Dios. ¿Será que no lo conocemos tan bien como para que ese respeto o ese amor nos lleve a obedecer realmente? Es complejo. Sí, de hecho, muchas veces lo vemos dentro de la iglesia, que no tenemos un espíritu de reverencia cuando estamos en la casa de Dios y más cuando hacemos la oración de invocación, que es una parte de la doxología en la que nosotros oramos y esa oración es invitar a Dios a que descienda y esté aquí junto a nosotros. ¿Sí? Entonces muchas veces no somos conscientes de esa invocación, o sea, de que realmente estamos llamando a un ser 100% santo a que esté aquí delante de nosotros y nosotros muchas veces lo que hacemos es ignorar ese hecho. Nadab y Abiú se tomaron muy a la ligera la santidad de Dios y fueron exterminados. Y nosotros, a modo de reflexión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros comportamientos hacia Dios, en los momentos de Dios, en nuestra vida, que a veces está desviando esa santidad o se nos está haciendo normal hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que es un buen momento para que cada uno haga esa memoria, esa introspección y diga, venga, es que Dios es el que está acá. Cuando no tenemos la conciencia, pues nos da igual. Y nos está dando igual muy seguido, ¿no? pues me inclino a pensar, cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, estuvo con sus discípulos, o cuando estaba con las personas, eh, había respeto, ¿no? De que Jesús, Dios estaba acá. Sin embargo, no era algo tan impuesto de, de
de cosas tan externas, ¿no? Siento que también tenemos que preocuparnos por la santidad de nuestro corazón o santificar nuestra vida. Encontré un pasaje leyendo este tema en el Espíritu Profecía que dice lo siguiente, dice, la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Y lo respalda con 1 Juan 4:16 que dice, Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dice lo siguiente, la vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revelará una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañará las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. Entonces, encontramos que la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor, lo que nos dice este texto. Y Dios es, otras características, es que Dios Amor. es amor. ¿Sí? Dios no tiene amor, o sea, no es que Dios tenga amor, o que sea una característica de Dios, no. La Biblia Que es Dios muy siente énfasis, amor, o no. que Dios siente amor, sino que Dios es Es amor. amor, o sea, en toda su esplendor. Entonces, eh, el proceso de santificación, como lo menciona aquí, es un proceso de toda la vida. Toda la vida vamos a tener esa tarea. ¿Sí? También lo menciona el Espíritu Profecía, no es que va a ser un momentico en el que yo me bauticé y ya quedé santificado, sino que va a ser un proceso La lucha constante, yo creo que es. constante. Sí. Y de hecho, o sea, la lección mencionaba que cualquier ser humano que viera el rostro de Dios moriría por solo nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ese proceso de santificación es, eh, si de verdad anhelamos estar delante de la presencia de Dios, pues debemos trabajar en ese proceso de santificación y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros ese. Sí, Andrés, y eso me llama mucho la atención porque si hablamos de que es un proceso continuo, ¿no? Y cada vez que nos acercamos más a Dios, pues vamos a encontrar que nos falta más, entonces vamos a tener toda nuestra vida en ese proceso, vamos a vivir en ese proceso de que cada día tenemos que vivir para Dios, va a ser una disciplina, quizás es como el deportista, ¿no? Que o sea, tiene que comer algunas cosas, trata de dormir a tiempo para poder tener mayor rendimiento, evita quizás trasnochar. Nuestra vida cristiana de santificación para llegar a tener ese amor que Dios quiere que tengamos es, es una lucha de toda nuestra vida para que podamos dominarnos a nosotros mismos y lo que encontré también es que nunca va a haber un momento de descanso. Mientras estemos en esta tierra, nunca vamos a tener un momento de descanso. Y yo eso me lleva a pensar en que Satanás se aprovecha de eso y todo el tiempo va a estar atacándonos. O sea, no es que yo me bauticé, soy cristiano y mi vida va a ser tranquila, sino que cada vez que me acerquemos a Dios voy a tener que seguir exigiéndome para ser cada día mejor. Sí, yo creo que es la lucha constante que tenemos de que aunque a veces nos desviemos y se nos olvide un poquitico, es volver otra vez y tener eso presente en mente. Hablaba ahorita del amor, Adrián. Yo creo que el amor es una característica fundamental, es la esencia del carácter de Dios, el amor. Y cuando hablamos de amor, pues yo creo que todos hemos escuchado cuando a uno le preguntan cuál es la característica más importante de Dios, todos Dios es se amor. nos, se nos viene a la mente el amor. Sí, pero pensemos en que si Dios es amor y la muestra de ese amor fue que el amor fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para venir a morir por nosotros, pues bueno, sabiendo que Dios es amor y que hizo ese sacrificio tan grande, eso a mi vida, ¿qué? O sea, ¿cómo puedo yo traducir el hecho de que Dios es amor? O cómo me impacta eso en mi día a día. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo no sé, estos días estuve como viendo otra vez la pasión de Cristo y ver todos los sufrimientos que Él tuvo y todo lo que hizo para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Y hablábamos con un colega y él me decía, a mí no me gusta ver esas películas porque me siento como una porquería, decía él. Sí, él es católico, creo, bueno, dice que a veces va a la iglesia, a veces no, pero me decía eso, dice, en Semana Santa yo trato de sacar mi tiempo para reflexionar con Dios, pero me cuesta ver ese tipo de película porque me hace sentir muy mal, o sea, todo lo que sufrió Jesús por nosotros y nosotros, ¿cómo le recompensamos eso? ¿Sí? Eh, Cuando uno ve esas cosas, como que uno dice, oiga, debo como acercarme a Dios, porque si Él me amó, primero, que es lo que también Dios hizo, ¿por qué no amarlo también? Y de hecho,
eso conecta un poco con el ministerio de Cristo Jesús acá en la tierra, porque generalmente vemos el amor o relacionamos el amor con que Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en favor de la raza humana, ¿sí? Eh, pero Jesús no solo resolvió ese problema de la separación entre Dios y el humano a causa del pecado, sino que además vino para revelar el carácter de Dios, ¿sí? Y es que cuando les decía al inicio de que solo esa persona puede presentarse a sí misma y decir quién es, Dios lo hace a través de su palabra y a través de su Hijo, ¿sí? Y fue la manera en la que Él reveló su carácter al mundo, ¿sí? Entonces, la vida de Jesús fue una demostración del amor de Dios, ¿sí? Toda su vida, todo su ministerio en la tierra, hasta el hecho de llegar a morir en la cruz en favor de la humanidad, fue la muestra de que este es el carácter de Dios. O sea, Dios es así. Quítense, bórrense la imagen que tienen de Dios y vean al Hijo, que lo que veíamos ahorita Jesús decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿sí? Porque si vemos a Jesús, vemos en Jesús todos los atributos que corresponden a Dios. La traducción de Dios es amor en la Biblia, en griego es ágape, ¿sí? Y esa traducción traduce amor sacrificial, amor que busca el bien del otro, amor que da incluso cuando no recibe, ¿sí? Es algo, pues, que entra en quién es Dios, ¿sí? Y cómo nos acercamos a conocerlo a Él. Hay una cosa, Dani, que quiero mencionar y es que a veces confundimos, y es la tendencia actual, ¿sí? Que como Dios es amor, entonces tengo permitido hacer lo que sea, ¿sí? Y creo que el error es ese. Como Dios es amor, entonces Dios permite todo. Eso se deriva porque no conocemos a Dios. Y si no estudiamos la Biblia, pues va a ser fácil que cualquiera de esas doctrinas llegue, la escuchemos y suena bonito, sí, suena cómodo, suena fácil. Pero esa no es la vida espiritual ni lo que Dios quiere. De hecho, si vemos los dos atributos principales en los que nos estamos enfocando, que es la santidad y el amor, sí, Dios nos ama, pero también es santo. Al ser santo, quiere decir que no va a permanecer al lado del Del pecado pecado. ni del mal. Y esa es la intención de Dios, ¿no? Quitarnos el pecado Exacto. a través de su santidad y de su amor. Sí, miren, cuando hablamos del amor, saber que Dios es amor, cómo impacta mi vida, lo que tenemos que tomar es el ejemplo de Jesús. ¿Cómo fue Jesús en esta tierra? Todo lo que Jesús haya sido en esta tierra, yo creo que viene siendo el cierre de todo. Eh, uno no puede decir que ama a Dios o uno no puede decir que tiene amor y seguir viviendo una vida igual a la que llevamos. Eso se tiene que ver reflejado. Y la forma o el espejo de vernos reflejados es mirar a Jesús. Es mirar a Jesús. O sea, como yo mire a Jesús, ese es mi espejo. Ahí comienzo a arreglarme yo. La vida, cómo fue Él, amable, servicial, eh, cuidadoso, detallista, desinteresado, empático. Todas esas otras cualidades son cualidades de Jesús y es la forma que podemos, eh, eh, que tenemos de ver y de reflejar el carácter. Pero muchas veces, chicos, yo creo que nosotros decimos que amamos a Jesús, sabemos que Dios es amor y andamos es más pendientes de la viga en el ojo ajeno que de la paja en el ojo nuestro, ¿no? Y andamos mirando qué hizo fulanito, qué hizo fulanita, qué hizo mi esposo, qué hizo mi esposa, qué hicieron mis amigos. Y cuando uno se pone a mirar los errores de los demás, se le va el foco de lo que en serio es importante y eso no es amor. Intentar llevar nuestra vida amando y viviendo como Jesús vivió, yo creo que es uno de los puntos centrales. Y miren que ya llegando a a la conclusión de esta lección, hablaba de que Dios es el Dios creador eh, y de que también Emanuel quiere decir Dios con nosotros y se une muy bien con lo que estábamos hablando. La mejor forma de poder ejemplificar el carácter de Dios era enviar a Jesús a esta tierra para que conociéramos cómo es vivir, cómo se debería vivir. Yo creo que ese es el manual. Ojalá hubiésemos tenido una película, hay una cámara pegada a Jesús para ver todo lo que hacía y poder copiar ese modelo. Eh, Dani, cuando mencionas lo de Dios es creador,
todos estos días con la misión Artemis, yo digo, si esas personas que viajan al espacio, o sea, al ver eso y ver todo lo que ellos pueden llegar a captar allá en sus naves y eso, digo que eso lo va a acercar muchísimo uno a Dios, de ver cómo un ser omnipotente puede crear, o sea, aparte que es santo, aparte que es amor, es el creador de todo lo que existe, la tierra de lo que pertenecemos, de ese huerto que es la tierra que nos dio para vivirla y lo que nos espera en el más allá. Y si Dios es así de potente para crear eso, ahora imagínense cómo no va a ser poderoso para crear un nuevo corazón en nosotros y para cambiar esos defectos de carácter. Si Él puede hacer todo, todas esas maravillas, Él también puede hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Chicos, ¿qué conclusiones les deja esta lección? ¿Qué mensaje les dejamos a las personas para llevarse para la casa, Andrés? Bueno, yo me quedo con dos aspectos que unen la creación y el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Porque en la creación Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando dice que es a su imagen, quiere decir que Dios no solamente quería que nosotros fuéramos creados físicamente o visualmente, que fuéramos semejantes a Él, sino que en su imagen quiere decir que Él también quiere implantar ese carácter en nuestra vida, ¿sí? Solo que pues a causa del pecado y de la caída, pues eso no se ha podido desarrollar de la mejor manera, ¿sí? Pero a través de la obra del Espíritu Santo y conociendo a Jesús, que la palabra da testimonio de Jesús, es la manera en la que podemos permitir al Espíritu Santo que ese carácter divino sea implantado en nuestro corazón. Sí, Dani, yo por mi parte creo que esto, para mí esta lección es un llamado, y yo sé que todos los que nos están viendo, es un llamado a conocer más a Dios, a conocer, a profundizar un poco más en el carácter, su santidad, su amor. Y aparte de esto, siento que es un llamado a que nosotros debemos ser esas personas que mostremos el carácter de Dios a los demás, que las personas vean en nosotros el amor a la hora de hablarles, a la hora de mirarlos, a la hora de tener un corazón abnegado y de servirles. Siento que tenemos mucha responsabilidad. Volvemos a la pregunta del inicio. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Porque conocerlo no es tener más información, conocerlo no es escuchar sermones, conocerlo no es venir a la iglesia, no. Conocerlo es pasar tiempo de calidad con Él. Y eso nos lleva a cambiar la vida. No puede ser igual. La forma como tratamos a otros, la forma como vemos a los demás, la forma como todo gira. Y no se trata de saber más de Dios ni de Jesús, sino se trata de parecerse más a Él. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en este repaso de la lección y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.